El tema es patología de cabeza y cuello. Bien, vamos a empezar entonces por cavidad oral. Evidentemente vamos a hablar fundamentalmente de las enfermedades y trastornos relacionados más a anatomía patológica y bueno, haciendo hincapié en la parte histopatológica y morfológica macroscópica también. Bien, cavidad oral. En relación a cavidad oral, bien, lo primero que tenemos que recordar es en los dientes es las lesiones llamadas caries. Caries significa o deriva del término latín que significa putrefacción, destrucción, haciendo referencia a la destrucción paulatina de algo duro. Con el tiempo, el término caries se ha adaptado y se ha utilizado netamente para la destrucción de del esmalte de los dientes. Y no solo del esmalte, sino de todas las partes del diente, ¿de acuerdo? ¿Y esto debido a qué? Debido a microorganismos que, bueno, van formando una capa, un biofilm, como aquí dice, formado por materia orgánica, producto de la alimentación seguro, más microorganismos que van proliferando. En un ambiente húmedo eso favorece ¿qué? Favorece la disminución del pH y eso favorece la desmineralización, es decir, la pérdida de calcio por parte del hueso. Esa desmineralización hace que entonces fácilmente los microorganismos puedan ingresar en la estructura del diente, esmalte, dentina, pulpa, y pues entonces a esa destrucción, a esa putrefacción, de esto se llama entonces caries. Bien. Distintos grados existen, del primero al quinto grado, dependiendo de si afecta solamente al esmalte, al esmalte y la dentina segundo grado, al esmalte, la dentina y a la pulpa. Hay necrosis pulpar en el cuarto grado, o puede también un tipo de caries originarse no en la corona, sino en las raíces, ¿de acuerdo? Bien, entonces en ese sentido va. Diversos factores etiológicos van a participar en la presencia de caries, ¿no? El huésped, la presencia de microorganismos, la dieta, el tiempo en que se va a formar, la edad, no es lo mismo en los ancianos como en los jóvenes, ¿de acuerdo? El estado de salud en general, el grado de instrucción en relación al acceso seguramente a elementos de limpieza, disciplina, acceso al odontólogo, el nivel socioeconómico relacionado con eso y la aplicación de fluoruros. Recuerden que el flúor va a reemplazar al calcio y se va a unir, ¿no? En los cristales de hidroxiapatita, ya no con el calcio, sino con el flúor, para hacerlo más resistente, va a lograr mayor dureza, por ende va a prevenir la caries, ¿no? La placa dental, en esa placa que va a favorecer las caries, pues están varios microorganismos. Varios de ellos están mencionados aquí como Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis. En este caso, estos están relacionados, estos tras un lavado de dientes y hemorragia gingival pueden aparecer en sangre, de acuerdo, pueden hacer bacteremia y podrían estar asociados a endocarditis, sobre todo Streptococcus sanguis. Está más relacionado a endocarditis bacteriana. Otros microorganismos, Streptococcus mitis, por ejemplo, Actinomyces que está presente, Enterococcus, Lactobacillus, están presentes normalmente en ellos. Bien, la encía o la mucosa gingival, que es epitelio plano estratificado, que recubre toda la superficie mucosa alrededor de los dientes, entonces puede sufrir tras esas placas bacterianas inflamación, ¿de acuerdo? Y ese enrojecimiento, eritema, todos los signos inflamatorios, a eso se llamará gingivitis. Si afecta el aparato de sostén del diente, el ligamento periodontal, entonces más acumulación de tártaro, entonces podemos hablar, y bueno, pérdida o mayor movilidad del diente en su raíz de inserción, entonces podemos hablar de periodontitis. Aquí podemos ver ejemplos entonces de gingivitis y periodontitis, ¿no? De diferentes grados. Aquí tenemos gingivitis y aquí mucho más pronunciado una periodontitis.
Eso, la periodontitis puede favorecer la parte de la caries, la movilidad de los dientes, incluso su pérdida, ¿no?, de estas piezas dentarias permanentes. Otra lesión en cavidad oral son las aftas. Afta, que significa, o etimológicamente deriva del latín y significa quemadura, encenderse, ardor. Entonces hace referencia a la sensación que genera esto, ¿no? Estas aftas no son más que solución de continuidad por defecto en la reparación de los tejidos. Vale decir lo que nosotros conocemos como úlceras. Estas úlceras están cubiertas por un material necrótico blanquecino, el cual puede sobreinfectarse y puede prolongar el tiempo de resolución de ellas. Las aftas pueden estar asociadas a disminución transitoria o por periodos del sistema inmunológico, puede estar asociada a consumo de antibióticos, una disbiosis local, ¿de acuerdo? Entonces, habrán algunas que, por ejemplo, puedan clasificarse como estomatitis aftosa minor o menor o estomatitis aftosa mayor, ¿de acuerdo?, donde el tamaño de cada afta varía, ¿no?, menor de 1 centímetro y la duración es hasta 2 semanas. Se localiza sobre todo en labio, en lengua. En cambio, la aftosa mayor, estomatitis aftosa mayor, las aftas tienden a ser más de 1 centímetro de diámetro, duran hasta 3 semanas, están en el paladar, en el labio, en la úvula, en las amígdalas, y pueden estar entre 1 a 10 úlceras al mismo tiempo. Entonces, clínicamente es un poco diferente, ¿no? Y bueno, puede haber una estomatitis aftosa herpetiforme que tenga esa característica, ¿no? Son lesiones ulcerativas más grandes, hasta 3 centímetros de diámetro, tiene mayor recurrencia, vuelve a salir una y otra vez, están ubicadas en la lengua, en los labios y bueno, pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Otros trastornos que tenemos que reconocerlos en nuestra práctica médica son las lesiones proliferativas fibrosas. Dentro de estas, la más frecuente es el llamado fibroma irritativo o fibroma por irritación o, histológicamente, hiperplasia fibrosa focal. Como ustedes ven en la mucosa yugal, a nivel de la dentadura, en el cierre de las dentaduras del maxilar superior e inferior, a ese nivel y por mordedura, entonces seguramente crónica, empieza a haber una proliferación fibrosa del epitelio yugal que se denomina fibroma por irritación. Es una masa de aspecto polipoide, sésil, que tiene el mismo color de la mucosa circundante, es benigna, no está ulcerada, ¿de acuerdo? Pero sí es dolorosa y está relacionado a el efecto de morder, ¿no?, accidental o quizás voluntariamente, algún trastorno o quizás psicológico involucrado de fondo y morder la mucosa yugal, ¿de acuerdo? Entonces esa irritación crónica hace eso. Histológicamente el fibroma irritativo se ve así, ¿no? Esta es la mucosa yugal que tiene un aspecto acantomatoso por la irritación, y lo que más llama la atención es la marcada fibrosis, ¿no?, del tejido subepitelial. Aquí podemos ver más ejemplos de estas lesiones, aquí en el borde de la lengua, aquí en la parte más posterior del maxilar, en el trígono retromolar. Aquí podemos ver a nivel de los labios, está próximo entonces a la línea de mordedura. Bien. Otra lesión proliferativa fibrosa es el granuloma piógeno. Bien, como indica su nombre, es un granuloma, es una excesiva proliferación de tejido de granulación. Puede presentarse en el embarazo, lo que se llamará granuloma gravidarum, como dice aquí, y está relacionado y aparece durante la gestación y luego del parto, en unas semanas, meses posteriores, desaparece de igual manera. Bien, entonces vemos una masa polipoide, incluso rojiza en algunos casos, que ahí está, ¿no? Son imágenes puntiformes como cabezas de alfiler, ¿no? Esos puntos rojizos, por eso se llama tejido de granulación. Granuloma de la piógeno bucal, digamos, ¿no? Aquí tenemos el epitelio mucoso de la gingiva en este caso, y debajo tenemos una proliferación neovascularización, nuevos vasos sanguíneos proliferados, y
células fibroblásticas alrededor. Eso conforma un granuloma exuberante, ¿no? Una proliferación del tejido de granulación. Histológicamente se ve así y macroscópicamente se ve de esta manera. Bien. Pueden haber otras lesiones fibrosas, como en este caso el fibromosificante periférico. Igual observamos epitelio de la encía, en este caso mucosa oral, plano estratificado no queratinizado, y debajo podemos observar marcada fibrosis y podemos observar tejido que se ha calcificado, ¿no? Todavía inmaduro, pero ya tiene un tejido osificante. Entonces, por eso es su nombre, fibromosificante periférico, porque está hacia las encías, ¿no? No está en la línea media exactamente. Bien, granuloma periférico de células gigantes, algo parecido, ¿no? Igual una masa polipoide que deriva dependiente de la encía o de la mucosa gingival, en este caso de un tono más rojo violáceo, ya no tan rosado, de acuerdo, que pues aparte de haber un proceso inflamatorio, existen bastantes células gigantes multinucleadas, ¿no? Hay proliferación de tejido fibroso. La radiografía hace ver que esa masa sobrelevantada no tiene tejido óseo, ¿no? Por ende es radiolúcida, ¿no? Entonces es importante dilucidar eso, ¿no? De otros casos. En la cavidad oral podemos observar procesos infecciosos, el más frecuente asociado al herpes virus simple, el tipo 1, que va a afectar a la mucosa labial, a la mucosa oral, y va a empezar a aparecer entonces pápulas al principio que rápidamente se tornan en vesículas. Las vesículas están llenas de agua, en realidad trasudado, y bueno, se rompen y forman costras. Estas costras se pueden sobreinfectar haciendo unas pequeñas costras melicéricas de ese aspecto, ¿no? Como si fueran cubiertas por miel, y esa es el herpes, ¿no? El herpes labial. El agente causal, el virus del herpes simple tipo 1, pueden ser múltiples, son áreas donde han habido pequeñas vesículas, pequeñas flictenas, ¿de acuerdo? Entonces, se han roto y han quedado estas soluciones de continuidad, ¿no? Intensamente dolorosas, pueden acompañarse de malestar general, de fiebre, fundamentalmente el dolor, ¿no? Es lo más llamativo. Puede ser grave en algunos casos, ¿no? Sobre todo en los casos de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El contagio es por contacto directo y bueno, generalmente se presenta en la primera infancia. Se puede hacer el famoso test de Zank, como dice aquí, y simplemente consiste en romper las vesículas, que aún no lo han hecho, y ese líquido recolectarlo sobre la superficie de un portaobjetos, ¿no? Fijarlo, teñirlo con tinción adecuada, en este caso Papa Nicolau, y buscar que las células gigantes multinucleadas, estas células gigantes con múltiples núcleos, con inclusiones virales, estos núcleos tienen un aspecto en vidrio esmerilado, son los núcleos infectados por el herpes virus, ¿no? Tienen múltiples núcleos y son varios, ¿no? Policariones multinucleados o policariones, ¿de acuerdo? Entonces, eso busca el test de sangre. Si encontramos células multinucleadas con núcleos en vidrio esmerilado, el diagnóstico está hecho, es herpes simple. Bien, ese es el famoso test de sangre. Otras enfermedades sistémicas, en este caso, que van a afectar, van a tener manifestaciones orales, sobre todo alrededor del segundo premolar, donde es la desembocadura del conducto de Stenón de la glándula parótida, son las manchas de aspecto blanquecino, ¿de acuerdo? Ligeramente sobrelevantadas, llamadas manchas de Koplik, que son características del sarampión, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las características, aparte de las otras características generales. Un proceso infeccioso de la cavidad oral es la candidiasis oral, donde, como dice su nombre, cándida, este hongo que es normal en la cavidad oral, empieza a proliferar anormalmente sobre el resto de microorganismos, formando estas placas blanquecinas que podemos verlas ligeramente sobrelevadas en la mucosa oral.
Patología de cabeza y cuello, parte 2, entonces. Bien, estábamos en candidiasis oral. Evidentemente, el agente causal es Candida albicans. Candida albicans es un microorganismo frecuente en la cavidad oral. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede predominar y presentar un sobrecrecimiento a expensas del resto de los otros microorganismos. Puede estar dispuesto a manera de hifas septadas, ¿de acuerdo? Como vemos estas imágenes filamentosas y septadas, divididas, como si fueran cañas de bambú unidas y con esos espacios. O estas formas más de preservación del microorganismo, redondeadas, pequeñas, llamadas esporas. Macroscópicamente podemos ver estas placas blanquecinas como leche cortada. Tienen una característica importante: con el baja lengua se las puede retirar y se dejan retirar fácilmente. Se las puede extender en una lámina portaobjetos, fijarla, teñirla con tinción de Papa Nicolau y observar como estamos haciendo aquí. Y el fondo que queda es un fondo rojizo, eritematoso, doloroso. Entonces esa es la característica que nos diferencia de otras lesiones. Podrían ser lesiones epiteliales y no una proliferación de este microorganismo. Algunas causas o factores locales relacionados con la candidiasis oral, también esofágica, es por ejemplo el uso masivo de esteroides o antibióticos de amplio espectro. Obviamente se entiende por disminución del sistema inmunológico y por destrucción de la flora bacteriana normal. El uso de dentaduras que ese material sintético causa mayor adherencia de cándida y por ende con un menor flujo de saliva en ese lugar proliferan las hifas de cándida. La sequedad de la mucosa oral causada por medicamentos, quimio, radioterapia, lo que se llama serostomía, entonces puede favorecer entonces la proliferación de cándida. El hecho de fumar también, ¿no? Alteraciones como ya hemos dicho, quimio y radioterapia también están presentes. Medicamentos que pueden reducir la inmunidad celular, por ejemplo citostáticos del cáncer, inmunosupresores, omeprazol, esteroides, favorecen cándida, ¿no? Los extremos de la vida, neonatos o ancianos, por disminución de la capacidad o de la maduración del sistema inmunológico. Obviamente las inmunodepresiones, según en este caso secundarias a infección por VIH, ¿no? Diabetes, la diabetes también favorece la proliferación de cándida. La glucosa, los elevados niveles de glucosa reducen el factor quimiotáctico de la saliva, entonces eso favorece entonces la proliferación de cándida. Enfermedades hematológicas o cáncer en cabeza y cuello también, y las deficiencias nutricionales están relacionadas a entonces cándida. La candidiasis puede clasificarse de tres maneras: pseudomembranosas, con la manera de afta, sobre todo en neonatos o en pacientes con cáncer y VIH. La eritematosa, en pacientes con VIH, llamada también atrófica aguda. La hiperplásica, llamada también leucoplasia candidiásica, más en fumadores, ¿no? Puede afectar también la comisura labial, puede afectar la mucosa que está alrededor de las placas dentales o los implantes dentales. Bien. Otra lesión que debe considerarse y que es algo parecida a la que habíamos visto, sin embargo, está asociada a infección por virus de Epstein-Barr en pacientes inmunodeprimidos por VIH. Esta sobreinfección con virus de Epstein-Barr genera esta proliferación, ¿no? Esta placa blanquecina sobrelevada de aspecto aterciopelado o velloso, que se llama por eso leucoplasia vellosa oral, donde podemos ver células en balón o células globosas, grandes, claras en el epitelio escamoso, que proliferan, ¿no? Tienen ese aspecto velloso y bueno, inclusiones virales tipo cuerpos de Cowdry, por ejemplo. Bien, entonces es una leucoplasia vellosa oral en este caso.
Otra lesión neoplásica benigna de la mucosa oral son los papilomas orales, ¿no? Causados por HPV de bajo riesgo. Generalmente son entonces neoplasias sobrelevantadas de aspecto verrucoso en la mucosa labial, en este caso gingival u otra, en la cavidad oral. Microscópicamente tiene este aspecto digitiforme, como si fueran dedos, ¿de acuerdo? El estroma crece a manera de dedos, de aspecto digitiforme, eso se llama papilomatosis, y todas estas prolongaciones digitiformes están revestidas por epitelio proliferado, neoplasia benigna del epitelio escamoso. Esa es la definición de papiloma, y se deben a HPV. El HPV es un virus que no se lo puede ver con el microscopio óptico, pero sí se pueden ver los cambios citopáticos, los cambios que el virus induce en las células. Eso es el depósito de proteínas alrededor del núcleo en el citoplasma, dejando este espacio, este halo claro, que es característico de las células coilocíticas. Coilo significa vacío. Entonces son células con un espacio, un halo claro alrededor. Bien. Otra enfermedad asociada a virus del papiloma humano 13 y 32, donde existen múltiples papilomas orales, varios, algunos pueden confluir y hacerse más grandes, pueden estar en toda la cavidad oral, ¿de acuerdo? Generalmente en adolescentes, en varones, en niñas, y probablemente asociadas a un déficit transitorio del sistema inmunológico. Tienden a resolverse espontáneamente a medida que van desarrollando. Sin embargo, sí se pueden aplicar medicamentos tópicos que destruyen prácticamente el epitelio y pues favorecen la repitelización. La mucosa es muy noble, se repiteliza rápidamente y puede entonces resolverse de esa manera. Esta lesión se llama papilomatosis oral florida o enfermedad de Heck también. Entonces puede resolverse por sí sola también, ¿de acuerdo? Histológicamente observamos un epitelio engrosado, hiperplásico, con papilas elongadas, hay un infiltrado linfocitario en el tejido conectivo subepitelial y podemos ver células de aspecto mitozoides, ¿no? Entonces esa es la característica. Bien, otras lesiones en la mucosa oral que son consideradas precancerosas son las placas blanquecinas y las placas rojizas, como podemos observar aquí. Las placas blanquecinas sobrelevantadas en el color blanco aperlado se llamarán leucoplasia y las manchas de aspecto rojo, eritematoso, rojizo se llamarán eritroplasia. Estas pueden predisponer al cáncer, en este caso si es epitelio escamoso, el carcinoma escamoso, y están asociadas a un factor de riesgo muy importante que es el tabaco, ¿no? Aparte de haber hiperkeratosis, ya puede haber lesión displásica, displasia de bajo, de alto grado, entonces, y es el antecedente para llegar al carcinoma. La leucoplasia se observa de esta manera, placas blanquecinas sobrelevantadas y con el bajalenguas no se retira, como el mugueto oral o la candidiasis oral, no se retira. Entonces son más firmes, están más adheridas, son propias del epitelio. Histológicamente podemos ver esta proliferación de las células epiteliales con desorganización, diferentes formas y tamaños. Esa es la definición de displasia. Entonces tiene aquí una displasia por lo menos de grado moderado. O posteriormente, si sigue avanzando, displasia severa, carcinoma in situ y luego carcinoma infiltrante. Entonces, por eso se llaman a la leucoplasia y la eritroplasia lesiones precursoras, precancerosas, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí más ejemplos de leucoplasia. Esta es la cara ventral de la lengua. Aquí está el piso de la boca y podemos ver dos áreas, placas blanquecinas sobrelevantadas. Aquí uno en el piso de la boca, es un paciente anciano que no tiene, ya ha perdido todas sus piezas dentarias, pero vean esa lesión que tiene en el piso de la boca. Habrá que ver el antecedente de consumo de tabaco, probablemente algunos mascan tabaco también. O esta área que es una eritroplasia, ¿no? Aquí podemos ver una área sobrelevantada, intensamente rojiza, por eso se llama eritroplasia. Son precursoras de cáncer. Entonces aquí ya tenemos el carcinoma
ya establecido en la cavidad oral, que es la mayor parte de las lesiones neoplásicas malignas de la cavidad oral son carcinomas escamosos o carcinoma epidermoide de la boca. Aquí en el borde lateral de la lengua podemos ver una masa levantada, ulcerada. Esa es la lesión neoplásica. Entonces es un cuadro grave, ¿no? Y podemos ver otro ejemplo aquí, mucho más sangrante, más activa, con bordes blanquecinos aperlados que seguramente tienen queratina. Entonces, histológicamente, el epitelio está alterado, está proliferando, está infiltrando y está formando queratinas y son carcinomas escamosos bien diferenciados. Bien, entonces se parecen mucho al epitelio, pero ya es como si estuvieran formando, estuvieran diferenciándose igual que la piel, ¿no? Entonces por eso se llama carcinoma escamoso. Otras lesiones que tenemos que mencionar en la cavidad oral son los quistes odontógenos, ¿no? Odontogénicos. Se clasifican, esta clasificación todavía es válida, entonces según el desarrollo pueden ser odontógenos y no odontógenos. Odontógenos, el quiste gingival, del infantil, el adulto, el queratoquiste, el quiste dentígero, o los no odontógenos, quiste nasolabial, que no tienen relación con el epitelio que da origen, el epitelio dental que da origen a los dientes. Estos quistes pueden ser inflamatorios también, llamados también quistes radiculares, paradentales o residuales. Entonces, aquí hay algunas localizaciones, ¿no? El quiste gingival, el quiste de la erupción, el quiste radicular y el residual, que dijimos que son inflamatorios. Y por ejemplo otros, el dentígero, ¿no? Llamado también folicular, que está antes de que haya erupción o del epitelio que da origen al esmalte del diente, entonces empieza a formarse una cavidad quística, ¿no? Y otros que tienen relación con la lámina dental, pero que pueden crecer dentro del hueso maxilar en este caso. El quiste dentígero, entonces podemos ver la cápsula y el revestimiento interno, que es epitelio plano estratificado, ¿no? Aquí podemos ver otra cavidad, la luz quística y tejido conectivo subepitelial. La superficie interna revestida por epitelio plano estratificado, que no está bien diferenciado en este caso, no ha llegado a madurar por completo. Y radiológicamente podemos observar estos espacios, ¿no? Radiolúcidos, bien, y macroscópicamente estas formaciones, ¿no? Pueden ser bilaterales en este caso, ¿no? Bien, el quiste dentígero, aquí tenemos otro ejemplo, igual tiene un epitelio, en este caso cuboidal delgado, ¿no? Pueden existir los famosos cuerpos de Rushton, que en el epitelio son masas eosinófilas de diferentes formas, anguladas, arqueadas, que son restos del epitelio, ¿no? Eosinófilos. Bien. Otro ejemplo, otra lesión que puede estar asociada al epitelio que da origen al esmalte, y hay una cavidad quística que en la radiografía puede observarse como imágenes radiolúcidas, de acuerdo, como en estos casos, y macroscópicamente pueden observarse en el examen físico estas masas sobrelevantadas, en este caso dependiente de la encía, ¿no? Bien, histológicamente pueden estar revestidas por epitelio plano estratificado y que puede llegar a madurar en este caso. Queratoquiste, querato hace referencia a queratina, ¿no? Odontogénico. Otro, los quistes radiculares, que habíamos dicho que son inflamatorios, que están próximos a la raíz del diente, pueden mover las piezas dentarias y pueden ser observados en las placas radiográficas, ¿no? Como áreas radiolúcidas. Igualmente están revestidos por el epitelio plano estratificado con diversos grados de maduración y puede haber inflamación local. Los tumores derivados de este epitelio odontogénico pueden ser, por ejemplo, de origen epitelial, mixto y de origen mesenquimal. El más frecuente de origen epitelial es el ameloblastoma, ¿no? Diferentes tipos de ameloblastoma. Bien, luego el tumor odontogénico escamoso, que son más raros en este caso. Los mixtos, fibroma ameloblástico, tumor odontogénico primordial, odontoma complejo, por ejemplo, y los de origen mesenquimal, fibromas, mixomas, cementoblastoma,
Entonces, vean que es amplia, ¿no? La clasificación de los tumores odontogénicos. Y aquí alguna localización más anatómica de estos tumores odontogénicos. Vean el ameloblastoma, la característica que tiene de crecer dentro de la cavidad, dentro del tejido óseo, ¿no? En este caso. Bien, aquí tenemos un tumor odontogénico adenomatoide, el C y el D, y el C, el D. Patología de cabeza y cuello, parte 3. Entonces, los tumores odontogénicos, algunos más frecuentes, el ameloblastoma, el tumor odontogénico adenomatoide, el odontoma, entonces, y sus localizaciones, ¿no? El aspecto radiográfico del ameloblastoma tiene un aspecto en panal de abejas o en burbujas, por ejemplo, ¿no? Entonces, radiológicamente será importante reconocer eso. El ameloblastoma entonces es una neoplasia benigna derivada de la lámina dental o del epitelio dentígero y que, bueno, crece al interior del hueso, lamentablemente, generando una masa ocupativa que deforma el hueso, que genera movimiento de las piezas dentarias y que muchas veces su tratamiento, como se ve aquí, es resección de parte del maxilar, superior o inferior. Generalmente es el inferior o mandíbula el que está más afectado. Entonces, nuevamente, tiene ese aspecto en burbujas o en panal de abejas, deriva del epitelio odontogénico, de la lámina dental o del esmalte en desarrollo. Básicamente está formado por células de aspecto epitelial, ¿de acuerdo? Hay tres tipos: el sólido convencional, el multiquístico, el uniquístico y el periférico extraóseo, ¿no? Un poco más raro. Bien. Histológicamente se observa de esta manera células de aspecto epitelial que forman una empalizada periférica, como ustedes ven, como si fuera una cerca de madera donde todos los palos de madera están bien ordenados, entonces delimitando un jardín. Al igual que eso, entonces forman una empalizada periférica, igual en este lugar, y pues por dentro tienen una maduración de aspecto escamoso con áreas quísticas. Y bueno, el estroma es más fibroso. Pueden tener diferentes formas, diferentes presentaciones histológicas, incluso algunos más colagenizados, como en este caso, ¿no? De aspecto desmoplásico. Bien, es benigno, pero es una lesión ocupativa que deforma la mandíbula y que es recidivante, ¿no? Si es que no se hace un buen curetaje. La otra lesión neoplásica benigna es el odontoma. Básicamente se observa una masa igual que dependiente del maxilar, bien, y que, bueno, prácticamente se considera un amartoma donde tiene tejido del diente, dentina, pulpa, esmalte, epitelio folicular, algo desorganizado. Y bueno, puede formar este tejido de aspecto de esmalte o dentina duro, ¿no? Que puede observarse tras la resección quirúrgica de esa manera. Igual aquí podemos ver histológicamente esto parece dentina, y bueno, aquí podemos observar restos de tejido endurecido, probablemente de aspecto de esmalte, y epitelio de aspecto folicular. Bien, entonces macroscópicamente se puede ver así en la clínica, ¿no? Ese tejido endurecido, ¿no? Vía respiratoria alta, entonces corresponde a nariz, rinofaringe, faringe, laringe, y luego hasta las cuerdas vocales. Más allá de las cuerdas vocales, vía aérea inferior, ¿de acuerdo? Bien, nariz entonces. Los procesos infecciosos, las inflamaciones de la mucosa nasal se llamarán rinitis. La mayor parte de las rinitis son de origen infeccioso y de ellas la causa viral es la más frecuente, ¿no? El resfriado común, la influenza y otros virus, entonces son la principal causa. Sin embargo, sobre este fondo viral inicial, puede complicarse con una sobreinfección bacteriana. Pero también hay bacterias específicas, por ejemplo, tuberculosis, blastomicosis, leishmaniasis,
lues y bueno, otros desconocidos como las arpías. Pueden tomarse en cuenta otras infecciones como las micóticas, sobre todo, por ejemplo, la mucormicosis en los pacientes diabéticos, ¿no? Por su bajo acción de su sistema inmunológico. El otro grupo de rinitis es la rinitis alérgica, donde existe una hipersensibilidad de tipo 1 ante una respuesta exagerada del sistema inmune mediada por IgE ante alergenos, ¿de acuerdo? Diversos alergenos. Pueden haber otro grupo, rinitis secundaria a malformaciones o anormalidades estructurales, por ejemplo, atresia coanal, desviación del septo nasal, hipertrofia de la adenoides, ¿de acuerdo? Cuerpos extraños, tumores o pólipos que pueden generar inflamación de la mucosa. Y otros más raros, causas de rinitis de origen hormonal, medicamentoso, ocupacional, emocional, por uso de drogas, inhalantes, etc. Entonces puede haber diversas causas de inflamación de la mucosa nasal, ¿no? Rinitis. Aquí podemos ver un esquema transversal y otro coronal de la mucosa nasal, ¿no? Aquí los dos cuadros de arriba normales, una sección lateral y una sección anterior, y la imagen inferior una rinitis alérgica, ¿no? Podemos ver la mucosa más sobrelevantada, más edematosa, con mayor secreción, lo mismo en la sección anterior. Podemos observar igual el estreñimiento de estos espacios, ¿de acuerdo? El engrosamiento de los cornetes, ¿bien? Y por edema de la mucosa, ¿no? Por edema, inflamación de la mucosa. La rinitis se puede clasificar, sobre todo la rinitis alérgica, en intermitente y persistente, dependiendo de la duración de días en la semana o según la gravedad de los síntomas, ¿no? Leve, moderado o grave, ¿no? En este caso dependerá de si afecta, ¿no? Las tareas cotidianas o incluso el sueño, ¿no? La rinitis crónica se puede instalar sobre una base de una rinitis aguda o una rinitis alérgica y puede tener diferentes causas, ¿no? Infecciosas, alérgicas, ocupacionales, por fármacos hormonales u otras circunstancias. Otra lesión en la nariz son la presencia de los pólipos nasales. Los pólipos nasales son esas, todo sobrecrecimiento, toda masa que crece hacia la luz de un órgano hueco se denomina pólipo. Entonces el órgano hueco en este caso es cavidad nasal. Entonces la mucosa y el tejido conectivo subepitelial proliferan por cualquier causa. Y proliferan y crecen a manera de estas prolongaciones hacia la luz de la cavidad nasal. En el examen físico podemos observar masas que están en el fondo de las fosas nasales o incluso protruyendo a través del orificio nasal. Bien, podemos aquí observar un pólipo nasal. Aquí está el septo nasal con una imagen endoscópica, ¿no? De la cavidad nasal, y aquí está el cornete medio. Entonces vemos esa protrusión de ese tejido, ¿no? Este puede ser resecado quirúrgicamente, se lo envía a anatomía patológica y lo que vamos a observar es ese pólipo revestido por epitelio respiratorio, o puede ser escamoso, transicional, etcétera, un tejido conectivo abundante, edematoso, y puede tener inflamación. Y si es alérgico al pólipo, entonces va a tener abundantes eosinófilos. Vean, el estroma está edematoso, está inflamado, ¿no? Es un cuadro de esa clase. Las cavidades que rodean y que hacen un efecto de resonancia a la cavidad nasal para que podamos hablar de manera normal y pueda resonar nuestra voz adecuadamente, entonces se llaman senos paranasales. Conocemos los etmoidales, los frontales, los etmoidales, los esfenoidales, los maxilares. Estos están revestidos por epitelio respiratorio y bueno, drenan su escaso contenido, su escasa secreción a través de orificios hacia la cavidad nasal. De la cavidad nasal forman una masa de aspecto mucoide que obviamente se deglute normalmente y el contenido ácido gástrico lo degrada seguramente. Bien, sin embargo, estas cavidades tras una rinitis crónica
pueden obstruirse el orificio de drenaje de estos. Entonces, al obstruirse, pueden entonces sobreinfectarse y pues generar acúmulo de un material necrótico o básicamente pus. ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos de una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, lo que se llama sinusitis, ¿no? Bien. Entonces, estas sinusitis pueden tener agentes causales, entre ellos bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en los casos de diabetes mellitus, ¿no? Y pueden haber oportunistas como el Aspergillus, incluso, ¿no? Estas cavidades que no drenan fácilmente, entonces son aptos, ¿no? Medios de cultivo para estos y otros microorganismos. Cuando se reseca su epitelio, entonces podemos ver edema, inflamación marcada, dependiendo si es aguda o crónica, y está el epitelio transicional, ¿no? Parece entre respiratorio y escamoso, tiene esa característica, por eso se llama transicional. Existen otras lesiones en la... antes de pasar, algo que es importante en los senos maxilares es sobre todo que estos cursan con sinusitis luego de que más probablemente un absceso periapical haya drenado, en este caso el maxilar superior, haya drenado y haya perforado la pared del seno maxilar, de tal manera que se haya sobreinfectado esta cavidad. Esa es la causa más frecuente de la sinusitis de los senos maxilares, ¿de acuerdo? Bien. Existen lesiones necrosantes, es decir, generan muerte celular en el tejido, en la mucosa nasal. Uno de esos es la infección, sobreinfección por mucormicosis, ¿no? Un hongo bastante agresivo, el hongo negro que llaman, ¿de acuerdo? Y que, bueno, va a infectar el epitelio de la mucosa nasal, los senos paranasales, generando gran destrucción de ello, ¿no? Es altamente agresivo y bueno, está relacionado seguramente con algún grado de inmunodeficiencia, ¿no? Otro trastorno que puede generar necrosis, lesiones necrosantes en la mucosa nasal, pero no solo en la mucosa nasal, también en los pulmones y en el riñón, es la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener o actualmente llamada granulomatosis con polivasculitis. Eso es una vasculitis, es un proceso inmunológico donde el sistema inmunológico ataca, por así decirlo, afecta a la pared de nuestros vasos sanguíneos y bueno, genera una inflamación de aspecto granulomatoso, engrosando la pared del vaso, disminuyendo, ocluyendo la luz y generando isquemia. La isquemia va a generar el tejido distal donde debería haber llegado sangre oxigenada, y la isquemia va a favorecer a la lesión reversible y luego irreversible y muerte celular. Entonces de ahí que se llaman lesiones necrosantes, ¿no? Esta puede afectar a oído, nariz y garganta en el 90% de los casos. Manifestaciones clínicas: obstrucción nasal, costras nasales, exudado serosanguinolento, puede por destrucción deformarse, ¿no? El dorso de la nariz y puede tener deformidad en silla de montar, puede afectar el oído, puede haber incluso estenosis subglótica, afecta pulmón y riñón en esos porcentajes también. Otra lesión mucho más grave y mortal es el linfoma de células natural killer y células T de tipo nasal. Es una lesión que se presenta en la nariz, en las fosas nasales, pero que puede afectar el paladar duro, haciendo necrosis del paladar duro, y puede, por la parte superior de las fosas nasales, perforar la base del cráneo y llegar hasta el cerebro y obviamente comprometer la vida, ¿no?, del paciente. Estos linfomas antes se llamaban granuloma letal de la línea media, letal por la inherente muerte a la que llevaban, u otros tipos de nombres, ¿no?, que son menos usados, ¿no? Actualmente son llamados linfoma de células T natural killer, ¿no? Y necesita, como todo linfoma, verlo a la histopatología y luego aplicar entonces tinciones, inmunotinciones, ¿no? En este caso para ver CD56 positivo, CD3 positivo y CD30 positivo, de tal manera de confirmar el diagnóstico.
La nasofaringe es el espacio que está por detrás de la cavidad nasal, ya da paso a la faringe, rinofaringe también se denomina, y bueno, en la rinofaringe vamos a encontrar básicamente, obviamente las amígdalas, las adenoides, ¿no? Que pueden estar aumentadas de tamaño, que pueden generar dificultad para la respiración, ¿no? Y el paciente tiende a roncar bastante, ¿no? Durante su sueño y puede afectar en los niños la respiración, generando una facies adenoidea, ¿no? Y luego está la faringe como tal, ¿no? La orofaringe. Patología de cabeza y cuello, parte 4. Nasofaringe. Entonces, ya básicamente entrando al espacio que comunica la faringe, está la nasofaringe o rinofaringe, como ya hemos dicho, la amígdala adenoide nasofaringe es la que puede aumentar de tamaño y pues puede generar dificultad respiratoria en los jóvenes, en los niños, una respiración bucal, lo que genera la facies adenoidea, ¿no? La faringe como tal, la orofaringe como tal, puede entonces también inflamarse por origen viral, bacteriano, y puede afectar a las estructuras que están en la orofaringe, que son las amígdalas, básicamente las amígdalas palatinas. En este caso, como observamos nosotros, ambas amígdalas palatinas están muy aumentadas de tamaño, están hipertróficas, ¿de acuerdo? Tienen un aumento del tamaño. Recuerden que las amígdalas son parte de los órganos linfoides, junto con la amígdala lingual y la adenoides forman el famoso anillo linfático incompleto de Van Dyer. En este caso, sobre estas amígdalas aumentadas de tamaño, existe exudado purulento sobre ellas. Es una faringoamigdalitis pultácea. Una amigdalitis pultácea tiene pus, ¿de acuerdo? Y aquí es importante recordar que el agente causal que más nos puede interesar es el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancefiel, que por inmunidad cruzada puede afectar. Puede hacer fiebre reumática en el corazón o puede ser una glomerulonefritis postestreptocócica en el riñón, o puede afectar a las articulaciones también. Entonces es muy importante corregir esto, tratar lo antes posible, obviamente con antibióticos como penicilina, ¿no? Bien, entonces recuerden que ese aumento del tamaño de las amígdalas palatinas se debe a un aumento de la cantidad de una hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Vean que el tejido linfoide está aumentado de tamaño, está revestido por mucosa oral, ahí están los forámenes que van a dar paso a los recesos de la amígdala, ¿de acuerdo? La superficie es de aspecto cribosa y ese aumento del tamaño de la amígdala se asume por el aumento del tejido linfoide en este caso. Bien, es importante eso. El diagnóstico que se da es hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Y clínicamente hipertrofia amigdalar grado 1 al 4, dependiendo cuán cerca estén una de otras y obstruyan el paso de alimentos, ¿no? En la cavidad oral. Bien, los tumores de la nariz, de los senos paranasales y la nasofaringe, pues algunos relativamente frecuentes están el angiofibroma nasofaringe. Como dice su nombre, hay una proliferación de tejido fibroso y de tejido vascular en la nasofaringe. Tan grande puede ser eso que puede protruir incluso y ulcerarse, ¿no? Y puede protruir de la mucosa hacia el exterior a través de los orificios de la cavidad nasal. Podemos ver estas imágenes que ocupan gran espacio en las imágenes de la tomografía o bien deforman también el macizo facial, ¿no? Una vez resecado, estas imágenes de aspecto estas masas de aspecto polipoide vistas al microscopio, entonces van a tener el aspecto de tejido fibroso y vasos sanguíneos proliferados. Otra lesión importante y relativamente frecuente son los papilomas
nasosinusales, ¿no? Los papilomas nasosinusales, también llamados de Schneider, están asociados a infección por HPV 6 y 11. Y hay tres tipos de papilomas. El papiloma, en este caso, de tipo exofítico, el papiloma invertido o endofítico, que es el más grave porque su resección incompleta involucra mucha recidiva, ¿no? de los cuadros. Bien, y estará un llamado también papiloma tipo oncocítico por el tipo de células. Bien, el papiloma de tipo exofítico, como vemos, son imágenes digitiformes, papilares, revestidas por epitelio proliferado, y pueden haber coilocitos, entonces, que crecen hacia el exterior, hacia la luz de la cavidad nasal. En cambio, el papiloma de Schneider o tipo invertido crece por debajo del epitelio nasal a manera de nidos que se invaginan dentro del epitelio, y sus bordes no pueden ser bien delimitados, de tal manera que si son mal resecados y su borde de resección tiene lesión, va a volver a recidivar y hay una posibilidad que recidive como maligno. El de tipo oncocítico, las células tienen ese aspecto oncocítico, un citoplasma más rosado, claro, y bueno, básicamente tienen los pedículos fibrovasculares alrededor, a manera de dedos, alrededor de los cuales se reviste o está revestido por epitelio. Aquí podemos ver otros ejemplos de papilomas resecados, vemos la parte tomográfica, endoscópica, aquí podemos ver cómo se reseca ese tejido, esos papilomas, ¿de acuerdo? La histología nos va a dar el diagnóstico, ¿bien? Entonces es muy importante el margen quirúrgico, ¿no? Que tenga tejido sano, es importante, de tal manera que los márgenes negativos asegurarían una correcta curación. En cambio, si solamente se retira el tumor y no se toma en cuenta o no se retira en profundidad y se obtiene tejido sano como borde de resección quirúrgica, entonces va a quedar lesión tumoral en el paciente y va a generar recidiva en todo caso. Una lesión maligna derivada de las células de la mucosa olfativa es el tumor llamado neuroblastoma olfativo o llamado estesioneuroblastoma. Tienen diferenciación endocrina, ¿de acuerdo? Deriva del epitelio olfatorio y al crecer pueden generar gran deformación como estamos observando aquí. Bien, esa lesión básicamente está formada por células de aspecto neuroendocrinos, células pequeñas, redondas y azules, proliferadas, en este caso ordenadas a manera de nidos pequeños, sólidos. Aquí podemos observar que deriva del epitelio respiratorio y que puede protruir hacia la cavidad craneal y puede tener diferentes grados de invasión, lo que van a condicionar seguramente su evolución, ¿no? Su evolución biológica dependerá de eso, ¿no? Bien, no se sabe exactamente de dónde provienen, se supone que pueden ser de los neuroblastos de la capa profunda del epitelio olfatorio, de la placoda olfatoria, del órgano vómero-nasal de Jacobson o del ganglio esfenopalatino. Entonces exactamente no se tiene certeza de ello, sin embargo, pues pueden tener diferentes componentes, pueden formar rosetas, pseudorosetas, vasos, y tiene ese aspecto, ¿no? De células pequeñas, redondas y azules. Histológicamente, todos los marcadores de células neuroendocrinas, sinaptofisina, por ejemplo, son la cromogranina, entonces pueden ser positivos en estos pacientes. Dependerá la clasificación, si es que están confinados a la cavidad nasal, involucran otras estructuras, o pueden hacer extensión intracraneal o a los ganglios, o a metástasis a distancia si son malignos. Entonces, si son más agresivos, perdón. Puede ser sujeto a resección, obviamente una resección quirúrgica muy delicada, bien, y
bueno, dependerá del avance de eso. Otra lesión maligna es el carcinoma nasofaríngeo. Como podemos observar, en la nasofaringe existe aquí una masa neoplástica vista aquí en otro corte que tiene bordes infiltrativos. Histológicamente es prácticamente un carcinoma escamoso, ¿no? Este carcinoma escamoso puede ser bien diferenciado, parecerse a queratina, parecerse a piel, como aquí observamos, tiene queratina, o no parecerse en nada o muy poco al epitelio escamoso, bien diferenciados y pobremente diferenciados. Los pobremente diferenciados tienen buena respuesta a la radioterapia, en cambio los bien diferenciados tienen una mala respuesta a la radioterapia, por ende pueden recidivar más. Bien, la laringe. La laringe es el espacio que, bueno, va a dar ya paso a la vía aérea y también al esófago, ¿no? A la vía digestiva. Nos interesa sobre todo las cuerdas vocales, entonces a manera de repaso histológico podemos observar que la cuerda vocal está revestida por epitelio plano estratificado. La parte basal recién va a tener epitelio, la parte más inferior y distal va a tener epitelio respiratorio, por eso es que este punto es el que va a limitar la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Debajo del epitelio hay lámina propia y la lámina propia puede tener esbozos de músculo vocal, como en este caso. Bien, en función a eso, entonces tenemos que tomar en cuenta que fuera de los procesos llamados infecciosos, ¿no? Laringitis, epiglotitis, laringotraqueitis, etcétera, que bueno, no son momento para poder explicar, más van a hablar en la parte de pediatría seguramente y también en infectología, que tienen diferencias entre ellas. Nos interesa un poco más el enfoque morfológico, en este caso, donde las cuerdas vocales pueden tener nódulos o pólipos. Los nódulos son bilaterales, como estamos observando, y los pólipos son unilaterales. Estos básicamente son estas formaciones polipoides sobrelevantadas, están revestidas por el mismo epitelio plano estratificado no queratinizado, y el estroma es el que está proliferado, puede estar edematoso, mixoide, con inflamación incluso, o a veces incluso con vasos sanguíneos. Entonces podrán tener diferentes acepciones. Hay una lesión que se llama pólipo del cantante o nódulo del cantante, donde los profesores que utilizan la voz constantemente y los cantantes obviamente tensan muy frecuentemente las cuerdas vocales, de tal manera que esa tensión que se ejerce, esa vibración que se ejerce sobre las cuerdas vocales para generar diferentes tonos de voz, entonces pues va a generar inflamación, edema, fibrosis o degeneración del tejido, este tejido que está debajo del epitelio, y van a generar estas masas, ¿no? Que pueden confundirse con lesiones malignas incluso, ¿no? O benignas. Dentro de los tumores benignos, por ejemplo, de las cuerdas vocales, tenemos, por ejemplo, el papiloma asociado al virus del papiloma humano 6 y 11, que podemos ver en esquema aquí, estas imágenes verrucosas, ¿no? Aquí está la tráquea de fondo, estas imágenes verrucosas de aspecto de coliflor, ¿no? Que básicamente son papilomas. Aquí podemos observar, pueden estos también convertirse después de displasia de bajo grado, moderada, displasia severa, carcinoma in situ, carcinoma infiltrante, y ser estas masas blanquecinas dependientes de las cuerdas vocales, ¿no? De aspecto aperlado, porque están formando queratina seguramente, histológicamente tienen pleomorfismo, células proliferadas, infiltrantes, entonces corresponderán seguramente a un carcinoma, ¿no? Un carcinoma escamoso. El carcinoma de laringe tiene toda la secuencia que hemos dicho, desde hiperplasia, desde metaplasia, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ y carcinoma infiltrante cuando rompe la membrana basal e infiltra ella. Ven estas piezas de autopsias donde podemos ver estas masas tumorales que dependen de la laringe y que han crecido en este órgano, ¿no? Y afectando las estructuras locales. El oído.
Bueno, el oído, recuerden que tiene tres partes: oído externo, medio e interno. Básicamente, si hablamos de procesos infecciosos, el que más llama la atención es el de la infección del oído medio. Aquí podemos ver la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Y diferentes grados de otitis media. En este caso, supurativa. Aquí podemos ver un exudado de trasfondo detrás de la membrana timpánica. Detrás de la membrana timpánica podemos ver cómo hay un desnivel, un nivel hidroaéreo incluso, donde podemos ver ese exudado. Y aquí completamente llena la cavidad, el oído medio de ese exudado, ¿no? A la otoscopía. Aquí claramente se ve ese nivel hidroaéreo que les hablaba con exudado. ¿Cuáles son las causas de otitis media? Fundamentalmente pueden ser virus, de acuerdo, entre los más frecuentes, sincicial respiratorio para influenza, pero bacterias, ¿no? Neumococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, por ejemplo. Patología de cabeza y cuello, parte 5, oído. Continuando entonces, estas son imágenes por otoscopía de la membrana timpánica, que es el ingreso, ¿no? hacia el oído medio. Podemos observar tumefacción, eritema, incluso a través se puede observar un nivel hidroaéreo, y en este último, pues toda la cavidad está llena de un material denso, amarillento, probablemente material purulento. Aquí con mucho más claridad se puede observar un nivel hidroaéreo donde en la parte inferior muestra un exudado denso, blanco amarillento, probablemente una otitis supurativa, ¿no? Media supurativa. Los microorganismos más frecuentes son bacterias y virus. Virus al principio y luego se pueden sobreinfectar con bacterias. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Piógenes, Moraxella catarrhalis son los más frecuentes, digamos. El primero, el neumococo, es mucho más frecuente. Bien, episodios repetitivos de otitis media crónica pueden derivar finalmente en lo que se denomina colesteatoma. Básicamente el colesteatoma es un reemplazo de el oído medio, del epitelio del oído medio, que es cilíndrico ciliar pseudoestratificado, es decir, respiratorio, por epitelio escamoso. Una de las teorías seguramente abarca la metaplasia, de por qué se produce esta sustitución. Sin embargo, toda la cavidad tiende a llenarse de epitelio, de revestirse de epitelio escamoso, y la cavidad se llena de células córneas, ¿no? Abundante material córneo blanquecino, el cual puede protruir la membrana timpánica, puede romper la membrana timpánica y puede básicamente abrirse hacia el oído externo, y en el fondo observar una cavidad hueca llena de ese material blanquecino, ¿no? Incluso fétido, ¿no? Que puede llegar a sobreinfectarse fácilmente, ¿no? Es importante, como dijimos, es una complicación de la otitis, ¿de acuerdo? Y los queratinocitos que tienen colagenasas son los que van a favorecer la erosión del tejido o del material óseo, es decir, del hueso temporal, pudiendo incluso hacer complicaciones intracraneales, abscesos epidurales, absceso cerebral, meningitis, tromboflebitis del seno lateral. Favorece la presencia de queratina del colesteatoma, infecciones, destrucción ósea, pérdida auditiva, parálisis de nervio facial, por ejemplo, por esa razón. Histológicamente se observa así, ¿no? Epitelio plano estratificado y lumen con abundantes células córneas, ¿no? Anucleadas, llenas de queratina. Pueden tener diferentes grados, ¿no? De formación o de presentación, pero básicamente es epitelio plano estratificado. El colesteatoma se puede clasificar en congénito, donde la membrana timpánica está intacta, colesteatoma adquirido primario y secundario, dependiendo de, por ejemplo, dónde pueda retraerse la membrana timpánica y protruir y abrirse hacia el conducto auditivo externo, si es en la pars flácida o en la pars tensa. En este caso se llamará adquirido primario y en el otro
adquiridos secundarios respectivamente. Otra enfermedad del oído que genera hipoacusia desde etapas juveniles hasta perder completamente la audición es la otoesclerosis. La otoesclerosis significa que la base del estribo, que está sujeta hacia la ventana oval y fijada por tejido fibroelástico delicado, de tal manera que cuando la cadena de huesecillos se percibe las vibraciones en la membrana timpánica, pues hacen que el estribo pueda ingresar y pueda presionar la endolinfa del oído interno, de tal manera que ese movimiento de la endolinfa entonces pueda mover los cilios y percibir, ¿no? Esto como un sonido, las vibraciones como un sonido. El problema es que ese ligamento, ese tejido fibroelástico que fija a la base del estribo hacia la ventana oval, empieza a sufrir cambios, ¿no? Empieza a primero fibrosarse, llenarse más de colágeno y luego llenarse de tejido óseo, de tal manera que paulatinamente la base del estribo se va fijando por ese tejido óseo hacia la ventana oval, de tal manera que el movimiento, la vibración de la membrana timpánica ya no se transmite al oído interno, por ende existe hipoacusia hasta llegar a terminar. Aquí podemos ver las puntas de flecha que paulatinamente y van clasificándose en grados del 1 al 3, va entonces esclerosándose, va llenándose de hueso y va fusionándose, ¿no? Va anquilosándose básicamente. Se pueden hacer tratamientos quirúrgicos donde se puede reemplazar, se puede retirar ese tejido osificado y reemplazar la base del estapedio y reemplazar por un elemento protésico, pero evidentemente es de alta cirugía y alta precisión, ¿no? Y bueno, los resultados también a veces no son los esperados. El oído puede tener tumores, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Las neoplasias malignas de estas del pabellón auricular, sobre todo en ancianos, están relacionadas con la exposición al sol fundamentalmente del pabellón auricular. Puede darse carcinoma escamoso, como vemos aquí, blanquecino, irregular o localizado, no infiltrativo en profundidad, el carcinoma vasocelular o de células basales. Ambos parecen muy similares y la biopsia y posterior estudio histopatológico es el que nos va a permitir dilucidar cuál de los dos son. Estos del pabellón auricular tienen mejor pronóstico porque no hacen fácilmente metástasis a los ganglios regionales, ni tampoco penetran fácilmente en la cavidad craneana, lo cual sí pasa en las neoplasias que se originan en el conducto auditivo externo, que es parte del oído externo. En este caso, un carcinoma epidermoide del conducto auditivo externo o un melanoma incluso del conducto auditivo externo. Estos fácilmente hacen metástasis a los ganglios regionales, pueden fácilmente penetrar y perforar y entrar en la cavidad craneana, empeorando el cuadro, ¿no? Entonces la mortalidad también es mayor en estos pacientes. Bien. Histopatológicamente se observa que la mayor parte son carcinomas escamosos, como vemos aquí. Bueno, el oído externo no es fuente solamente de lesiones malignas, también de lesiones benignas, como el queloide, una aplicación de un arete, un piercing, etcétera, con perforación de la zona seborreica, inflamación y fibrosis posterior, hace que haya tanta fibrosis y este sujeto predisponente hace estas cicatrices grandes que crecen más allá del año, y ese es un ejemplo de queloide. Pero también puede ser asiento de otras neoplasias benignas, pero sin embargo, pese a ser benignas, generan una alteración morfológica muy marcada, nada estética, que obviamente preocupa a los padres y al paciente, ¿no? Aquí podemos ver el pabellón auricular lleno de proliferación, histológicamente proliferación de vasos, ¿no? Sanguíneos, neoplásica, hemangioma. Los vasos deben ser bastante elongados, plegados, dilatados y plegados, entonces por eso se llama hemangioma cavernoso. Es benigno, pero
pues biológicamente tiene un comportamiento bastante deformante, ¿no? El cuello, bueno, es parte del estudio de hoy, entonces debe clasificarse o debe orientarse según los triángulos del cuello, en la región anterior, en la región posterior, para poder ubicar en diferentes triángulos la localización de las lesiones que podamos observar. Básicamente nos interesan las lesiones que están en la línea media y las lesiones que están laterales al cuello. Pero es importante también distinguir estos triángulos para poder ser mucho más precisos en nuestra descripción. Las lesiones quísticas o tumores laterales del cuello, está uno de los más frecuentes, el llamado quiste branquial, que se deriva de restos del segundo arco branquial fundamentalmente. Pueden haber también restos del primer arco branquial y otros, pero del segundo arco branquial son más frecuentes. También recibe el nombre de quiste linfoepitelial cervical, linfoepitelial, enseguida vamos a ver por qué. Si acercan una linterna entonces la linterna atraviesa, la luz de la linterna atraviesa el nódulo, se ilumina, por eso se llama el procedimiento transiluminación positiva, se clasifica porque el contenido es líquido. Bien, histológicamente podemos ver la cavidad quística formada por tejido conectivo revestida internamente por epitelio, puede ser transicional, puede ser cúbico o puede ser plano estratificado, pero el espesor de la pared quística tiene tejido linfoide. Hay la teoría de que puedan haberse originado de los ganglios linfáticos y por eso es que dentro del ganglio linfático haya esta cavidad quística. Otros no la reconocen así, sino que es un agregado de material o de tejido linfoide a la pared del quiste. Bien, los quistes de la línea media, el más representativo es el quiste tirogloso, que recuerden que hay un conducto. Bueno, la glándula tiroides se origina en el agujero ciego que está en la base de la lengua. De ahí migra hasta la región cervical anterior hasta su localización definitiva, en la parte anterior del cuello. De tal manera que ese conducto el conducto llamado conducto tirogloso puede quedar abierto en su totalidad o en algunos lugares, en algunas longitudes, algunos focos, de tal manera que puede estar revestido por epitelio y llenarse de líquido y hacer una cavidad quística en la línea media, ¿de acuerdo? Y el revestimiento ahí puede ser transicional o epitelial. Podría ser un carcinoma escamoso también, ¿de acuerdo? En base a ese quiste tiroidoso, y más rara vez pueden tener restos de tejido tiroideo, pero es lo menos frecuente. Bien, este será entonces el quiste tirogloso. El quiste tirogloso, ahí está el revestimiento epitelial, entonces en la histopatología se ve así. Otra lesión que tenemos que recordar, y es un tumor lateral del cuello, es el tumor del cuerpo carotídeo. Entonces, en la bifurcación de la carótida, en el espesor de la pared, existen grupos de células que están en el medio de la pared, pero que tienen prolongaciones, estando en la túnica media, tienen prolongaciones que contactan con la túnica íntima, es decir, con el endotelio, para poder percibir las variaciones químicas de la sangre, es decir, variaciones de CO2, variaciones de oxígeno, es decir, son quimioreceptores. Estas células actúan como quimioreceptores. Pueden empezar a proliferar y pueden hacer una masa que se observa aquí en la tomografía o clínicamente de esta manera. Está dibujado el trayecto de la arteria carótida y a nivel de la bifurcación está esa masa. También se denomina paraganglioma porque no es el único lugar donde existen estas células con estas características. Aquí podemos ver la bifurcación de la carótida y empieza ahí esas células a proliferar de la túnica media hasta hacer una masa, ¿no? Que tiene relaciones con varias estructuras anatómicas que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de resecar. No podemos confundir esto con un ganglio o con otro por la región anatómica, porque si puncionamos y hacemos un PAF podríamos ocasionar mayor lesión al quizás perforar un vaso importante, ¿no? Arterial importante.
Entonces, el paraganglioma, llamado también tumor del cuerpo carotídeo, es una masa nodular que puede ser blanco amarillenta al corte, bien encapsulada y que presenta células uniformes que se organizan casi como si fueran glomérulos. Ese es un aspecto llamado en Zellwallen, que es característico, ¿no? Parecen estructuras organoides bien ordenadas en estas estructuras de aspecto glomeruloides. Zellwallen es la característica. Glándulas salivales. Las glándulas salivales tenemos que clasificarlas en glándulas salivales mayores y menores. Las mayores las conocemos encapsuladas con acinos y conductos divididas en lóbulos y lobulillos, glándula parótida, submaxilar y sublingual con sus respectivos conductos. En cambio, las glándulas salivales menores están dispersas en la mucosa oral. Pueden haber glándulas faríngeas, salivales faríngeas, palatinas, bucales, linguales, labiales y bueno, tienen algunos nombres propios, ¿no? Entonces son importantes. Son difusas debajo del epitelio, no se notan macroscópicamente. Patología de cabeza y cuello, parte 6. Estábamos en glándulas salivales. Entonces, las glándulas salivales pueden ser mayores o menores. Las glándulas salivales mayores las conocemos, ¿no? Encapsuladas, divididas en lóbulos, acinos y conductos excretores, ¿no? Las glándulas salivales menores igual, pero no bien delimitadas, quizás en algunos lugares algo agrupadas, pero no relativamente no definidas, ¿no? Glándulas faríngeas, palatinas, bucales, linguales y labiales. Por ejemplo, las linguales en los bordes laterales de la lengua, las llamadas glándulas de von Ebner, o en la punta de la lengua, Blandinum, por ejemplo, o en la parte superior, el borde superior de la amígdala faríngea, la glándula de Weber. Entonces, del total de la saliva, el 70% es producida por las submandibulares. El tipo de secreción es mucocerosa o seromucinosa. Las parótidas en segundo lugar, y las secreciones fundamentalmente serosas, las sublinguales mucosa y las glándulas salivales menores predominio mucoso o mixto básicamente. Un trastorno clínico que se caracteriza por sequedad de la mucosa oral se llama serostomía. La serostomía tiene diferentes causas, como vemos aquí. Entonces, la quimioterapia, la radiación, los malos hábitos como el consumo de alcohol, tabaco, la dieta pobre en frutas y verduras, la pérdida dental, edentulismo, los medicamentos que vamos a ver enseguida y enfermedades sistémicas como diabetes, depresión o bulimia van a ser causantes de serostomía. Algunas enfermedades sistémicas que pueden cursar con estas son el síndrome de Sjögren, la amiloidosis, sarcoidosis y otras infecciones, ¿no? Parotiditis transitoria, viral o bacteriana. La lengua y la boca tienden a fisurarse, en la lengua hay depapilación, la lengua es saburral, puede haber disgeusia, ardor, halitosis y bueno, está relacionada con el consumo de algunos medicamentos. Antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos, neurolépticos, inhibidores de la monoaminoxidasa, litio, diuréticos, broncodilatadores, etc., ¿no? Entonces, tiene una gran implicancia en ese sentido que habrá que tomar en cuenta. Recuerden que la falta de producción de saliva por las glándulas salivales, por las fenotiacinas, por ejemplo, puede favorecer sobreinfecciones, ¿no? Hablando de procesos infecciosos de las glándulas salivales, uno que afecta sobre todo a las glándulas parótidas, lo que vulgarmente se denomina paperas, para nosotros parotiditis infecciosa viral, entonces está causada por el paramyxovirus de la familia Paramyxoviridae, que tiene esta característica. No se sabe exactamente cómo se transmite, pero el tiempo de evolución es de 15 a 21 días y bueno, se supone que se multiplica en las vías respiratorias y en los ganglios linfáticos regionales. Luego va a las glándulas salivales y no se queda solamente ahí, haciendo una parotitis, puede ser una orquitis urleana, una pancreatitis urleana,
El mismo virus puede afectar estos órganos, incluso una ooforitis, ¿no? Bien, se vacuna, ¿no?, contra las paperas o la parotiditis, la SRP, ¿no? Entonces eso ha disminuido la presencia o la frecuencia de este caso. Se clasifica en parotiditis recurrente, viral aguda, bacteriana o parotiditis crónica, ¿no? El aumento de tamaño de la glándula parótida es evidente macroscópicamente. Incluso cuando empieza a supurar por el conducto de Stenone puede, tras la compresión o espontáneamente, salir material o efluir material purulento, ¿no? Aquí podemos ver una cialoadenitis de la glándula parótida supurativa, ¿no? Aquí podemos observar la salida del conducto de Stenone con material purulento, ¿no? Otra lesión de las glándulas salivales es el mucocele, fundamentalmente las glándulas salivales menores. El conducto de la glándula salival menor se obstruye por un lito en este caso o por algún proceso infeccioso y el conducto principal empieza a retener el líquido, ¿no?, y formarse una cavidad quística, ¿no? Por eso es que alrededor del quiste hay acinos y ductos remanentes. O bien romperse el ducto y por extravasación de material mucinoso, entonces formarse una cavidad quística que no tiene ese revestimiento epitelial. Clínicamente se ven así, ¿no?, como imágenes quísticas, translúcidas. Cuando se rompe esta pared, pues libera material mucinoso. Bien, aquí podemos ver otra macroscópicamente. Histológicamente está revestido por epitelio plano estratificado o de transición. Y bueno, en el espesor hay acinos y remanentes de ductos. Bien, otro ejemplo igual, ductos dilatados y el ducto principal netamente dilatado y bueno, revestido por fuera por mucosa oral, ¿no? El mucocele es el que hemos descrito, está en la mucosa oral, se origina en las glándulas salivales menores, son pequeños, son translúcidos o azulados y bueno, comúnmente están en el labio inferior. La resolución a veces es espontánea, se rompen y luego ya no vuelven, se cicatrizará y ya no vuelven a generarse nuevamente. En cambio, la ránula es una lesión del piso de la boca, se origina en la glándula salival sublingual, son más grandes, son generalmente más azulados y pueden generar elevación de la lengua, ¿no? Requieren tratamiento quirúrgico, esa es la diferencia con la ránula. Por procesos infecciosos, por obstrucción, entonces el material la secreción de las glándulas salivales puede verse obstruida y esa obstrucción puede hacer que se precipiten elementos como el calcio u otros y formar verdaderos cálculos, ¿no?, en los conductos. Eso se llama cialolitiasis. Puede sobreinfectarse y esa infección obstruir el drenaje de salida, favoreciendo la cialolitiasis o la sequedad o la falta de formación de saliva por medicamentos también. Bien, las glándulas salivales también son foco de neoplasias, entre benignas y malignas. No vamos a mencionar a todas, sino las más importantes y la más frecuente. Dentro de las benignas, el adenoma pelomórfico. Dentro de las benignas, el tumor de Warthin. Y dentro de las malignas, el carcinoma mucoepidermoide, por ejemplo, o tal vez el carcinoma de células acinares. Hay una relación interesante. La presencia de neoplasias malignas es inversamente proporcional al tamaño de la glándula. ¿Qué quiere decir? Que en las glándulas grandes, en parótida, submaxilar, sublingual, fundamentalmente están los tumores benignos y en las glándulas pequeñas están los tumores malignos. Entonces, la presencia de neoplasias malignas es inversamente proporcional al tamaño, ¿no?, de las glándulas. Bien, entonces cuando vemos una neoplasia en glándulas salivales menores, linguales, faringes, etc., probablemente, lo más probable es que sea maligno. En cambio, si vemos neoplasias en la glándula parótida, en la submandibular, en la sublingual, más probablemente sea benigno, pero solamente esa manera de referencia. El adenoma pelomorfo
es más frecuente la glándula parótida, se llama también tumor mixto, puede generar gran aumento de tamaño de la glándula parótida, en este caso es un caso extremo, sin embargo pueden haber diversos grados antes de llegar a ese tamaño. Bien, la imagen tomográfica hace referencia a una neoplasia dependiente de las glándulas, ¿no? En este caso glándula parótida, no hay compromiso. Puede ser, el adenoma pleomorfo tiene una característica, si bien son encapsulados y alrededor hay glándula normal, estos crecen en lóbulos, tienen prolongaciones digitiformes microscópicas festoneadas que salen hacia más allá del nódulo, de tal manera que pueden estar en parte del tejido glandular salival, de tal manera que si solo se retira el nódulo, se hace una enucleación, entonces pueden quedar estas lengüetas de tumor mixto o adenoma pleomórfico remanentes en el tejido glandular que no ha sido resecado. Entonces eso puede generar recidiva y las recidivas pueden ya no ser benignas sino malignas, básicamente carcinoma escamoso, ¿no? Bien, así se ve histológicamente áreas de aspecto condroides, células mioepiteliales proliferadas y células epiteliales que forman ductos. Se llama mixto porque tiene un componente de aspecto epitelial y un componente condroide de aspecto mesenquimal, por eso mixto. Bien, como les decía, la enucleación no es la recomendación, el tratamiento es retirar toda la glándula. Entonces, parotidectomía total, en este caso si fuera el caso de la parótida, que es más frecuente. Aquí podemos ver otro adenoma pleomórfico desarrollado en las glándulas, en los lagrimales. Entonces, no solo es privativo el adenoma pleomórfico de las glándulas salivales, sino también de las glándulas, de otras glándulas, como en este caso lagrimales. El tumor de Warthin es un tumor benigno, también se llama cistoadenoma papilar linfomatoso, puede ser bilateral, ¿de acuerdo? Es más frecuente en varones y bueno, genera, es más frecuente en la parótida y en la submandibular, ¿no? Bien, se observa el tumor de Warthin macroscópicamente con áreas sólidas, encapsulado, tiene tejido de aspecto papilar y tiene cavidades quísticas, ¿no? Con una secreción como si fuera aceite de motor, ¿no? Bien, esta lesión se asocia al consumo de tabaco. El consumo de tabaco aumenta 8 veces en los varones la frecuencia de tumor de Warthin. Histológicamente el tumor de Warthin se denomina, como dijimos, cistoadenoma papilar linfomatoso. Entonces aquí están las papilas y linfomatoso porque debajo del epitelio existe una proliferación linfoide muy marcada, como aquí vemos, y el epitelio que recubre está dispuesto en doble hilera con núcleos rechazados en direcciones opuestas. Entonces células en doble hilera y el estroma linfoide, una disposición en hendiduras o cavidades quísticas, es característica del cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, asociado, dijimos, al consumo de tabaco. Nuevamente el epitelio en doble hilera y el tejido linfoide. Otro, en este caso maligno, es el carcinoma mucoepidermoide. El mucoepidermoide entonces puede presentarse, dijimos, más frecuente en las glándulas salivales menores, puede también en otras glándulas salivales mayores, y como vemos aquí es una lesión pequeña, ¿no? Y aquí está el procedimiento de extracción quirúrgica. Lo que observamos es la lesión neoplásica donde hay un componente epidermoide y un componente secretor de mucina, ¿no? Con áreas quísticas. Aquí vemos igual ese mismo epitelio con células productoras de mucina y otras células de aspecto epidermoide. Entonces por eso se llama mucoepidermoides. De los malignos el más frecuente. Con tinción PAS al cian blue se puede observar las células productoras de moco de un color azulado, ¿no? Otra neoplasia maligna es el carcinoma adenoide quístico, como dice su nombre, forma cavidades quísticas pequeñas de aspecto adenoide y bueno, son malignas, ¿no?
Entonces, en relación a las glándulas salivales, no olvidar que el tamaño es inversamente proporcional entonces a la malignidad. Las glándulas salivales menores son focos, son asientos de las lesiones, las neoplasias malignas con más frecuencia. Y las glándulas salivales mayores entonces tienen más lesiones o neoplasias benignas.